Muy buenas tardes con ustedes. Mi nombre es Paul Torrejón Reyes, soy médico gastroenterólogo, trabajo en el Hospital 12 de Mayo en el área de gastroenterología, en el servicio de gastroenterología. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que es hemorragia digestiva alta. Durante la sesión del día de hoy, dentro del temario, vamos a tratar 6 aspectos: definición, epidemiología, etiopatogenia, presentación clínica, diagnóstico y, lo más importante, el manejo. En cuanto a la definición de lo que es hemorragia digestiva. Bueno, la definición es simple y clara, ¿no? Hemorragia digestiva es aquella pérdida sanguínea que se origina pues, en el tracto digestivo. Clásicamente el tubo digestivo, que va desde la boca al ano, clásicamente se ha dividido en 2 segmentos, ¿no? El tubo digestivo alto y el tubo digestivo bajo, teniendo como punto de referencia o punto de reparo el ángulo de Treis. El ángulo de Treis es la unión del duodeno con el yeyuno. Esta división básicamente era una división, vale la redundancia, funcional o fisiológica, ¿no? Se decía que el tubo digestivo alto básicamente se encargaba de la digestión de los alimentos, entendiéndose por digestión como aquel proceso en el cual los alimentos ingeridos se van a transformar en pequeñas moléculas que van a poder ser absorbidas. Entonces así tenemos pues, el esófago, estómago y el duodeno. Eso sería el tubo digestivo alto. Mientras que el tubo digestivo bajo, básicamente su función principal sería la absorción de estas moléculas, ¿no? Entonces era una división básicamente fisiológica funcional. Entonces, de ahí se toma la clasificación clásica de hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja, ¿no? Es decir, hemorragia alta cuando está originada en el tubo digestivo alto y hemorragia digestiva baja cuando se origina el tubo digestivo bajo. Tomando como punto de reparo o referencia, mencionábamos el ángulo de Treis, ¿sí? Esa es la definición clásica y hasta ahora se emplea. Posteriormente, o en los últimos años, se ha acuñado otro término, que es la hemorragia digestiva media. Entonces, según esta nueva terminología, tenemos pues hemorragia digestiva alta, media y baja. Esta clasificación no tanto es una división fisiológica, sino básicamente se basa en el método de exploración que se emplea en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en la hemorragia digestiva alta se emplea el esófago gastroduodenoscopio, ¿no? Mientras que para el estudio del sangrado digestivo medio se emplea la cápsula endoscópica o también el enteroscopio. Mientras que la hemorragia digestiva baja, su estudio está dado por la colonoscopía. Entonces, esta clasificación básicamente se basa en el medio que se utiliza para el estudio de este sangrado digestivo. En esta clasificación, la división entre alto y medio es la papila de Vater. Algunos postulan que debería seguir siendo el ángulo de Treis para evitar mayores confusiones, pero por lo general se toma como reparo la papila de Vater, mientras que la división entre hemorragia digestiva media y hemorragia digestiva baja sigue siendo pues la válvula iliocecal, ¿no? Eso no cambia con la definición clásica. Aquí tenemos nosotros el ángulo de Treis, ¿no? Representado, ¿no? Este es el duodeno. Y bueno, pues decíamos que el ángulo de Treis es la unión del duodeno con el yeyuno, ¿no? Ese es el ángulo de Treis. También hay que recordar que la papila de Vater mencionado, pues está a nivel de la segunda porción duodenal, y básicamente es donde van a desembocar la vía biliar principal en la vía pancreática. ¿Por qué es importante el sangrado digestivo alto? Es importante porque es una entidad muy frecuente, sobre todo en las unidades de emergencia, ¿sí? Es una entidad muy frecuente. Y su incidencia pues se va a incrementar a mayor edad y con el paso de los años se incrementa su incidencia y además es mucho mayor en el sexo masculino que en el femenino. ¿Ya? La incidencia es variable, va de 60 a 70 casos por 100.000 habitantes, ¿sí? Y es una patología, como hemos mencionado al inicio, bastante frecuente, ¿sí? Si tomamos en cuenta el sangrado, la hemorragia digestiva en general, diríamos que básicamente cerca de 2/3 del sangrado digestivo es producido o es de origen alto, ¿no? El problema básicamente, además de la alta incidencia de la hemorragia digestiva, es su mortalidad, ¿no? Que al año podía llegar incluso hasta el 14%, ¿no?
nosotros podemos observar que tanto el sangrado varicial como no varicial en los últimos años la mortalidad ha descendido. Y eso básicamente está o se asocia a cada vez el mayor uso, el mayor empleo de la endoscopía, pero no solamente la endoscopía como método diagnóstico, sino sobre todo la endoscopía como método terapéutico. No solamente la endoscopía terapéutica ha hecho que descienda la mortalidad, sino obviamente que en estos años pues, cada vez se conoce mucho más la fisiopatología de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Este estudio ya un poco antiguo ya realizado en el país, pues corrobora lo que habíamos mencionado, que es más frecuente en los varones y a mayor edad es mucho, su incidencia es mayor, ¿no? ¿Cuáles son las causas de sangrado digestivo alto? Bueno, las causas va a variar en relación a qué órgano estamos nosotros evaluando. Por ejemplo, en el esófago es frecuente lo que es la ruptura de las varices esofágicas y también el síndrome de Mayory-Weiss. El síndrome de Mayory-Weiss es un desgarro de la unión esofagogástrica que está precedido por vómitos o ¿no? por síndrome médico. En cuanto al estómago, pues mencionaríamos la úlcera gástrica y el cáncer gástrico, y en el duodeno, la úlcera duodenal. Esto es dividiendo por segmentos, ¿no? Pero si ustedes observan, pues las causas son diversas, y eso que acá nos hemos quedado cortos porque hay otras causas también. Pero si nosotros tomamos en forma global lo que es el tubo digestivo alto, nosotros lo simplificamos y podríamos decir de que las principales causas de sangrado digestivo alto o HDA son básicamente dos. Uno es la enfermedad ulceropéptica, ¿ya? Que viene a ser la úlcera gástrica y la úlcera renal, y la ruptura de las varices esofágicas, ¿sí? Entonces, de esa forma lo simplificamos. Entonces, cuando ustedes vean siempre un paciente con HDA, lo primero que deben pensar es que puede tratarse una de estas dos entidades, ¿no? Una enfermedad ulceropéptica o una ruptura de varices esofágicas. Esto es un estudio ya antiguo, el que ya habíamos mencionado en anterior diapositiva, y esto es un estudio un poco más actual. Este fue realizado en el hospital del Ministerio, en un hospital del Ministerio de Salud de tercer nivel, y este es en un hospital de nivel 3 también del Hospital Revalleati. Como ustedes ven, aquí menciona úlcera gástrica, duodenal, varices esofágicas, del mismo modo aquí, duodenal, gástrica, varices esofágicas, ¿no? Prácticamente 2/3 partes de las causas de sangrado digestivo alto está dada por estas dos entidades. Y si ustedes son más acuciosos, pueden ver que antaño era más frecuente el sangrado por úlcera duodenal, mientras que en los últimos años se ha invertido en relación a la úlcera gástrica, ¿no? Esa pregunta quizás, bueno, estaba en relación básicamente con la erradicación del Helicobacter pylori, pero si gustan pueden hacerle la pregunta respectiva en la clase de enfermedad ulceropéptica. Entonces no se olviden, las principales causas es enfermedad ulceropéptica y ruptura de varices esofágicas. Por fisiopatología, ya, nosotros cuando enfrentamos un sangrado digestivo alto, ya, dividimos al HDA en dos grandes grupos según su etiopatogenia, ¿no? Decimos, esta es una hemorragia digestiva alta por hipertensión portal, más conocido como HDA varicial, y por otro lado, HDA no varicial, ¿no? Siempre van a ver ustedes los que han tenido oportunidad de ya rotar en el hospital o haber acudido a un centro, a un servicio de emergencia. Van a ver eso, ¿no? El principal diagnóstico es hemorragia digestiva alta, ¿no? Y ahí pones que puede ser varicial o no varicial. En cuanto a la HDA por hipertensión portal, también conocida como varicial, tenemos tres principales causas, o las únicas en todo caso. Sería ruptura de varices esofágicas, ruptura de varices gástricas o un sangrado también por lo que se conoce como gastropatía hipertensiva portal. En realidad es poco relevante, pocas veces da un sangrado, digamos, evidente. Por lo general puede dar sangrados microscópicos. Entonces nos quedamos entre varices esofágicas y varices gástricas. Y por frecuencia, pues las varices esofágicas. ¿Por qué se produce el sangrado por hipertensión portal? Como su nombre dice, ¿cuál es la fisiopatología? Pues es la elevación o el incremento de la presión en el sistema porta-hepático. Entonces, para que haya un sangrado por hipertensión portal, tiene que haber o tengo que estar frente a un paciente con hipertensión portal.
El otro gran grupo está por lo que se conoce como HA no varicial. En realidad, HA no varicial son todas las otras causas que no están englobadas acá. Entonces, aquí se puede mencionar síndrome de Mayer-West, lesión vascular, lesión de Dieulafoy, cáncer gástrico, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso dice acá, son todas las otras causas que no sean por hipertensión portal. Pero por frecuencia, como hemos mencionado, ¿ya? La causa más frecuente es la enfermedad ulceropéptica, ¿sí? Que engloba la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Es por eso que cuando hablamos de HA no varicial, ¿ya? Se toma muchas veces como sinónimo de sangrado por enfermedad ulceropéptica, ¿ya? Pero les estoy comentando, o les estoy explicando que en HDA no varicial no solamente está incluido la enfermedad ulceropéptica, sino todas las otras causas que no figuran en esta lista. ¿Está bien? Eso que quede claro. ¿Cuál es la fisiopatología? Obviamente la fisiopatología no del HDA no varicial en general, porque son muchas, sino básicamente la enfermedad ulceropéptica, principal representante de HDA no varicial. Básicamente es un desbalance entre los factores agresores y los factores defensores de la mucosa gástrica. Entonces, cuando hay una disminución de los factores defensores o defensivos de la mucosa gástrica, o hay una elevación de los factores agresores o agresivos de la mucosa gástrica, o gástrica o duodenal, aclarando eso, pues esto puede conllevar a la formación de una úlcera. No voy a ahondar mucho en este tema, como les reitero, tienen ustedes una clase de enfermedad ulceropéptica, así que probablemente ahí van a discutir mejor este asunto. Hemos hablado de hipertensión portal, pero hemos dicho que es aquella en la cual hay un incremento de la presión en el sistema porta hepático. Pero, ¿qué es el sistema porta hepático? ¿Cómo definimos el sistema porta hepático? Bueno, el sistema porta hepático es un sistema de circulación especial, ¿no? Si ustedes recuerdan su clase de fisiología, ¿no? Tenemos el sistema circulatorio sistémico, ¿no? Que está básicamente por las arterias y las venas, ¿no es cierto? Y decimos, pues la arteria es la que lleva el oxígeno, la sangre oxigenada y la vena recoge el CO2, ¿no? Así a grosso modo. Bueno, el sistema la circulación del sistema porta es un poco diferente, ¿no? El sistema porta hepático, ya, básicamente es un sistema diferente porque empieza ya en los pequeños capilares de la mucosa del intestino. De ahí obviamente recoge los nutrientes, ¿ya? Y luego estas capilares se van formando en vénulas, en venas, siendo las principales la mesentérica superior y por acá está la mesentérica inferior que va a drenar la vena esplénica. ¿No? Estas venas a su vez se unen, la esplénica y mesentérica, y forman la vena porta, ¿no? La gran vena porta, que es la que está recibiendo prácticamente todos los nutrientes o toda la sangre que procede del intestino, ¿no? Que se ha originado en capilares venosos. Y de aquí la vena porta ingresa hacia el hígado, ¿ya? Ingresa hacia el hígado, y esta vena va a empezar a nuevamente ramificarse. Se va a ramificar cada vez menos en vena porta derecha, izquierda, ¿no? Y va a terminar en unos capilares, ¿ya? Fenestrados ¿no? Llamados sinusoides a nivel del hígado, ¿no? Entonces, es un sistema de circulación diferente, ¿no? Que empieza en los capilares del intestino y termina y va a terminar en los sinusoides hepáticos, ¿sí? Y básicamente la principal función es transportar los nutrientes, ¿sí? Del intestino hacia el hígado, ¿sí? Ese es el sistema de circulación porta hepático. Entonces, cuando ocurre un incremento de la presión en este sistema, eso se va a conocer como hipertensión portal. ¿Y por qué cómo es que se desarrolla el sistema, la hipertensión portal? Básicamente porque va a haber una obstrucción, va a haber un problema, ya sea a nivel del hígado, llamado hipertensión portal hepática, o un problema a nivel antes del hígado, llamado hipertensión portal prehepática, o posterior al hígado, llamado hipertensión portal poshepática, que va justamente a evitar, ¿no? O disminuir el flujo normal de la sangre, ¿ya? Nosotros acá retrocedemos en la diapositiva, veíamos que la sangre llega al hígado y no se queda en el hígado, sino la sangre tiene que, a través de las venas hepáticas o suprahepáticas, llegar a la vena cava y de acá al corazón, ¿no? a la circulación sistémica. Pero cuando hay una alteración a este nivel,
pues la sangre ya no sigue, ya no va a seguir ese flujo normal, ya no va a seguir ese flujo normal, pero la sangre no se puede quedar retenida ahí, ya no se puede quedar retenida, estancada aquí. La sangre busca otra forma de llegar a la circulación sistémica. Entonces, ¿de qué forma va a tratar de llegar hacia el corazón esta sangre que está aquí? ¿Ya? Cuando hay un fenómeno de hipertensión portal, va a llegar a través de unos shunts llamados así, o comunicaciones portosistémicas, o sea, unas comunicaciones que van del sistema porta al sistema, a la circulación sistémica, ¿no? Y, por ejemplo, lo que comunica la vena porta con el plexo mucoso del esófago es la vena gástrica izquierda, ¿ya? Entonces, cuando se da este shunt, esta comunicación, la sangre va a fluir por acá a través de las venas del plexo submucoso del esófago, pero como esas venas son muy delgadas, pues no va a tolerar tanto volumen de sangre, va a hacer que se dilaten y se forman varices esofágicas. Y si la presión es demasiado a ese nivel, pues se va a romper estas varices del esófago, estas venas dilatadas del esófago. Lo mismo ocurre con las varices del estómago, ¿no? Existe el shunt portosistémico a través de la vena gástrica corta, que va a hacer que las venas del fondo del estómago se dilaten y también puedan romperse. Entonces, ¿por qué ocurre la hemorragia por ruptura de varices esofágicas? Por un fenómeno de hipertensión portal. Si no hubiese hipertensión portal, no habría formación de varices esofágicas o varices gástricas, y por lo tanto estas no podrían romperse y generar una hemorragia digestiva varicial. Presentación clínica. La presentación clínica es muy importante reconocerlo porque nos va a orientar hacia el diagnóstico de hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles son las formas de presentación de hemorragia digestiva alta? Hematemesis creo que es el más conocido por ustedes, ¿ya? Tal vez alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de presenciar hematemesis. Perdón. Definición de hematemesis básicamente es un vómito hemorrágico, ¿no? Este vómito puede ser de sangre rojo vivo, o también puede ser un vómito de sangre rojo vinoso. También está el vómito borráceo. El vómito borráceo es un vómito en borra de café, así se llama. Los que han tenido oportunidad de preparar café pasado van a ver que cuando pasan el agua sobre el café, pues va a quedar un sedimento, un residuo de un color negro, ¿no es cierto? Esa es la borra del café. Y justamente el vómito borráceo asemeja a eso. También tenemos la melena. La melena, pues, es una deposición negra de características especiales, no es una deposición que se asemeja a la brea, es aceitosa, brillante, un olor muy característico, ¿no? Quizás no es un mal olor, es un olor muy diferente a lo que ustedes pueden haber percibido. Es pastosa generalmente también. Cuando ustedes ¿no? tengan la oportunidad de oler una verdadera melena, ese olor es indescriptible y se les va a recordar creo que para siempre. Por su olor peculiar más que por el mal olor, ¿no? Es un olor muy intenso. También tenemos la hematoquesia como otra forma de presentación de hemorragia digestiva alta. La hematoquesia es la eliminación a través de la zona, a través del ano de deposiciones que pueden estar mezcladas con sangre, o la eliminación también de coágulos de sangre, ¿no? Esto va a implicar que estamos frente a una hematoquesia. A veces no observamos todo esto, a veces podemos hacer o sospechar de HDA cuando vemos otros síntomas que se traducen en una pérdida importante de sangre. Podemos ver un paciente que viene con una anemia marcada, quizás que ha tenido un síncope, un desmayo, ¿no? Que quizás un paciente con disnea o que se ha complicado con un infarto también o viene chocado también. También ahí podríamos pensar nosotros en un sangrado digestivo alto. Entonces, cuando nosotros vemos esas cuatro presentaciones, ya hematemesis, vómito borráceo, melena y hematoquesia, no solamente nos está indicando, nos está haciendo pensar en sangrado digestivo alto, sino que también su presentación nos da otros datos importantes. Por ejemplo, si yo encuentro un paciente con hematemesis, ¿qué está significando? Significa que ese sangrado que está presentando ese paciente probablemente esté activo, o sea, reciente. Cuando estamos frente a un vómito borráceo, ¿qué me indica? Puede significar que el sangrado que el paciente ha tenido en ese momento ya no está activo, o sea, ha dejado de sangrar en ese momento. ¿Qué significa la melena?
Para que haya melena, tiene que haber una pérdida mínima de 60 a 100 centímetros cúbicos de sangre, ¿sí? Para que haya melena tiene que darse esa pérdida. Y la permanencia en el tubo digestivo tiene que ser más allá de las 8 horas, ¿no? 12 horas, 14 horas. Entonces, ¿qué me indica cuando ya encuentro melena? Pues me indica de que ha habido un sangrado aproximadamente de 100 centímetros cúbicos y que ese sangrado no es en ese momento, de que en ese momento que estoy observando melena, sino que ese sangrado ha ocurrido hace 12 horas aproximadamente. O sea, es un sangrado no reciente probablemente, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se forma la melena? La melena básicamente se forma o se da debido a la oxidación de la hemoglobina presente en la sangre, se va a transformar en hematina, ¿no? De esa forma se presenta la melena. Nosotros hablamos de hematoquesia. ¿Ya? Sin embargo, ustedes probablemente saben de que la hematoquesia es una forma de presentación básicamente de lo que es la hemorragia digestiva baja, no de la hemorragia digestiva alta. Pero un HDA también puede presentarse, ¿ya?, como hematoquesia. Pero cuando eso ocurre, ¿ya?, cuando la hematoquesia es por un HDA, ¿qué significa? Que estamos frente a un sangrado masivo, o sea, un sangrado importante. Un sangrado importante significa más de 1 litro, o sea, significa que este paciente ha tenido una gran pérdida de sangre para poder observar hematoquesia en las deposiciones. Significa además que no solamente hay una gran pérdida de sangre, sino que hay un tránsito acelerado. O sea, si acá decimos melena para que se forme requiere de 8 a 14 horas, pues aquí no, ¿no? Es mucho más rápido el tránsito, es por eso que no le da tiempo al organismo de que la hemoglobina se oxide y se forme melena. Es un tránsito acelerado. La misma sangre ya también es un catártico, hace que el intestino se mueva con más intensidad. ¿Cómo diferenciar hematoquesia de HDA de HDB? La relación urea-creatinina es muy importante. En HDA la relación urea-creatinina es mayor a 100, mientras que en HDB por lo general es menor a 100. Esto es un paciente obviamente que no tenga una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, una forma de diferenciar cuando tienes duda HDA, HDB, cuando estás hematoquesia es buscar la relación urea-creatinina. No todo lo que parece hematemesis es hematemesis, no todo lo que parece melena necesariamente es melena. Entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Cómo haríamos el diagnóstico diferencial de melena? No todo lo que sale por la boca es melena, ¿sí? Podría tratarse de hemoptisis, o sea, sangrado que viene del aparato respiratorio. Podría tratarse también de un sangrado nasal, un sangrado de una epístasis posterior, podría ser. ¿Cómo diferenciar? La anamnesis, ¿no? La simple anamnesis te puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Mientras que la hematemesis está precedida de náuseas, ¿no?, de arcadas, la hemoptisis está precedido de tos. Entonces, esto es muy importante porque el paciente cuando viene a la emergencia, ¿ya?, por lo general te dice siempre he vomitado sangre. No te dice he presentado tos con sangre. Por lo general te dice siempre he vomitado sangre. Entonces tú tienes que ampliar la historia y preguntar, ¿y esa sangre que usted ha eliminado por la boca ha venido acompañado previamente de náuseas, de arcadas, o ha sido precedido de tos, ¿no? Eso es muy importante para diferenciar hemoptisis de hematemesis. Cuando estamos frente a epístasis posterior, por lo general el sangrado simplemente viene sin tos y sin náuseas ni arcadas, ¿no? Simplemente el paciente refiere que siente que se le llena la parte posterior de la boca de sangre y bueno, pues luego le expulsa por la boca. En cuanto al vómito borracio, ya tenemos que diferenciarlo del vómito borracio, ¿no? Una cosa es con P y otra cosa es con B. El vómito borracio, ¿ya?, básicamente es un vómito verde oscuro. Bueno, acá en la imagen es un verde claro, pero imaginen un verde oscuro. Eso es un vómito borracio, con P, que hace alusión al puerro, ¿no? Color verde. Y puede significar una obstrucción intestinal alta. O sea, su significado es diferente. Es diferente que yo presencie un vómito borracio, un vómito negro, a que presencie un vómito borracio, un vómito verde oscuro. En cuanto a la melena, hacer la diferenciación con la pseudomelena, ¿sí? La pseudomelena, como su nombre dice, no es una verdadera melena, ¿sí? La pseudomelena está dada básicamente por ingesta de ciertos fármacos, de uso frecuente y común en la población, por ejemplo, bismuto, ¿no?
Tal vez ustedes han tomado también alguna oportunidad de bismuto, el famoso, bueno, no voy a decir la marca comercial, pero suena igual a bismuto, en la cual es un jarabe rosadito, pero que entra rosadito, pero que sale con la deposición es color negro. Entonces, bismuto puede producir pseudomelena, la ingesta de hierro también, ¿no? Sulfato ferroso, ¿no? Suplementos que tienen hierro, puede hacer que las deposiciones salgan negras y no por eso es melena, sino estamos frente a una pseudomelena. La dieta también puede hacer que cambie, que una persona presente pseudomelena, ¿no? Nosotros en nuestro país a veces acostumbramos a consumir alimentos ricos en sangre, ¿no? La famosa sangrecita, ¿no? Entonces va a hacer que las heces salgan negras, semejando a una melena. Entonces es muy importante también el anamnesis para discriminar ambos, ¿no? ¿Y cómo diferenciamos la hematoquesia por hemorragia digestiva baja? ¿Cómo vemos acá a este personaje? Tranquilo, ¿no? Está en los servicios ahí tranquilo y relajado, parece enojado porque están alterando lo que está haciendo él, está viendo el periódico, ¿no? ¿Cómo está? Es un paciente que está estable, ¿no? Es un paciente que está estable, tranquilo, y es así como se va a presentar un paciente, ¿ya? Con HDV que acude por hematoquesia, tranquilo, no tiene mayores molestias, ¿ya? Ese es un paciente HDV. Mientras que ustedes, ¿cómo van a observar un paciente, ¿no? Que presenta HDA y cursa con hematoquesia? Va a estar en un muy mal estado, porque estamos mencionando de que el paciente con HDA que cursa con hematoquesia se debe a una pérdida masiva, una pérdida importante, ¿no? De más de 1 litro probablemente de sangre. Por lo tanto, el paciente no va a estar así tranquilo, ¿no? Va a estar probablemente hipotenso, taquicárdico, en mal estado general, ¿no? Entonces, clínicamente tú también puedes orientarte en diferenciar un HDA de HB viendo cómo está el paciente. Si es un paciente inestable, sospechar HDA. Si es un paciente muy tranquilo, muy relajado, probablemente esa hematoquesia sea por HDV. Nosotros en medicina tenemos dos tipos de diagnósticos. Tenemos un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico definitivo. Con la clínica yo puedo hacer diagnóstico presuntivo y a veces definitivo de HDA. Sí, con la sola clínica ya puedo hacer el diagnóstico. Entonces, siempre es importante una anamnesis y un examen físico en un paciente con sospecha de HDA, ¿ya? Porque me puede hacer un diagnóstico presuntivo o incluso definitivo. Definitivo sería, por ejemplo, que tú presencies, ¿ya? En ese paciente una hematemesis. Entonces, no hay duda, tú le estás viendo y dices, no, no, ese es HDA, pues, no, no hay de otra, no hay de otra. Entonces, el examen clínico es muy importante. Pero el diagnóstico, digamos, eh, ya más, no sé si decir necesariamente definitivo, sino más amplio, ¿ya? O más claro, lo da la endoscopía. Entonces, el diagnóstico endoscópico es lo que no solo te va a informar que el sangrado sea de origen alto, o sea, no te va a confirmar que sea HDA, no solo eso, sino también te va a indicar otras cosas, te va a indicar ¿no? el nivel del sangrado, de dónde está sangrando del esófago, está sangrando del estómago, está sangrando del duodeno, te va a indicar también si el sangrado está activo o no, o sea, si está sangrando en ese momento o ya dejó de sangrar. Te va a indicar también la causa del sangrado, no es lo mismo un sangrado por varices esofágicas que un sangrado por úlcera gástrica, por cáncer gástrico. Entonces, la endoscopía también te indica la etiología real, ¿no? Y obviamente la endoscopía también te puede indicar el pronóstico. Entonces, el diagnóstico puede ser clínico, ¿ya? Puede ser presuntivo o definitivo, y también, o también puede ser un diagnóstico endoscópico, que es el que te va a dar el diagnóstico definitivo y te va a dar otros, ¿ya? Otra información mucho más amplia acerca del sangrado, ¿no? Acá poníamos en el dibujo, ¿ya? Una mano con un guante enseñando un dedo. Eso hace referencia a que dentro del diagnóstico en el examen físico nosotros podemos hacer un tacto rectal que indicar la presencia de melena. Vemos también una sonda nasogástrica, ¿ya? Que está haciendo referencia a que en el examen físico también podríamos indicar nosotros un lavado gástrico, ¿ya? Que nos podría arrojar la presencia quizás de contenido borráceo o tal vez hemático. ¿Okay?
Veamos ahora en cuanto al manejo, ¿ya? Pero antes de empezar con manejo, les doy la oportunidad, si alguno de ustedes tuviera alguna duda o consulta en relación a lo que ya hemos mencionado, sí pueden, el que va a hacer la pregunta puede abrir su micrófono y hacer la pregunta respectiva. Y si es que no hay ninguna pregunta, pasamos a discutir manejo. Bueno, vamos a dar 5 segundos, a ver si es que alguno, si tiene alguna duda para que haga su pregunta respectiva o continuamos con manejo. ¿Está bien? A ver, esperamos 5 segundos. Bueno, ya van 10 segundos, creo. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos con manejo. Ya más adelante les voy a dar la oportunidad también de hacer su pregunta, así que si ahora no se han animado a hacerla, lo pueden hacer más adelante. ¿Qué hay en cuanto al manejo? ¿Ya? El manejo es muy importante, ¿no? El manejo es muy importante, ¿ya? Y básicamente lo hemos dividido en tres aspectos, ¿no? En cuanto al manejo. Uno es la evaluación inicial, ¿ya? Que está dada por la anamnesis y el examen físico inicial. Dos son las medidas iniciales. Y tres es la terapéutica propiamente. En la evaluación inicial, ¿sí? En la evaluación inicial, hemos dicho que está dada por la anamnesis inicial y el examen físico inicial. Empezamos hablando por la anamnesis. ¿Ya? La anamnesis inicial tiene que ser rápida. Tiene que ser rápida y tiene que ser dirigida, ¿no? ¿No? Rápida y dirigida, ¿en qué sentido? Pues en que me confirme que estoy frente a un sangrado digestivo. Que me confirme que estoy frente a un sangrado digestivo. ¿Ya? Entonces, mi interrogatorio pues será dirigido a eso, o sea, no tendré por qué preguntar, por ejemplo, como una anamnesis normal, bueno, sus últimos viajes, de qué se ha operado, ¿no? O sea, eh, su menar, qué cuándo fue, ¿no? El número de parejas sexuales, el uso adecuado de la ropa, o sea, no tendría por qué preguntar eso, ¿no? Tendría que ser bien dirigido, tiene que ser bien rápido a confirmar el diagnóstico de sangrado digestivo alto, ¿no? Por ejemplo, si el paciente me dice, vengo por deposiciones negras, pues ahí preguntaré cómo son esas deposiciones, son pastosas, son oleosas, tienen un olor característico. Cuando me dice vomitado sangre, le preguntaré cómo ha sido ese vómito, realmente ha sido sangre, ha sido un sangrado rojo vivo escaso, han sido coágulos, ha sido un vómito negro, bilioso. Entonces tiene que ser rápido y tiene que ser dirigido. Acá faltaba la palabra rápida y dirigida. En el análisis inicial, el interrogatorio pues me tiene que determinar la forma de presentación, porque ya hemos dicho de que la forma de presentación ya no solamente me indica que puedo estar frente a un HDA, sino me da otra información. El matemesis me dice que puede ser una pérdida importante, si es hematoquesia, que estoy frente a una hemorragia masiva, si es un vómito borrazo, que probablemente sea no activo ese sangrado, si es melena, me dice que es un sangrado que no ha sido reciente, que probablemente ese sangrado ha sido hace 12 horas, por ejemplo. Entonces, es importante la anamnesis inicial rápida y que incida sobre la forma de presentación, ¿no? Y también tiene que ser una análisis rápida dirigida a determinar la probable etiología. Entonces preguntaré si este paciente, por ejemplo, consume AINES, ha tenido antecedentes de úlcera péptica, si sufre de dispepsia, ¿no? Preguntaré también si sospecho de HDA varicial, si tiene antecedentes de cirrosis hepática o de alguna hepatopatía crónica, ¿no? O algún antecedente de cáncer gástrico, ¿no? Antecedente familiar me refiero, usa anticoagulantes, ¿no? Tiene que ir dirigido a eso la anamnesis inicial. Luego de la anamnesis inicial, que tiende a ser rápido, pues viene el examen físico inicial. El examen físico inicial también tiene que ser en cierto modo dirigido. No puedo estar tratando de buscar adenomegalias, puño percusión lumbar, viendo el tamaño de la próstata. No, no podría hacer eso, ¿no? Tendría que ser más dirigido a datos que para mí van a ser importantes para evaluar el estado del paciente, ¿no? Por ejemplo, el examen físico me puede ayudar a determinar la gravedad.
¿Y cómo yo determino la gravedad? Sencillo, tomando la presión y midiendo y evaluando la frecuencia cardíaca, ¿no? El examen físico también me puede ayudar a confirmar el sangrado digestivo alto cuando tengo dudas. ¿Cómo? Haciendo un tacto rectal y puede ser también mediante la colocación de una sonda nasogástrica y un lavado gástrico también, ¿no? Ahí, en cuanto a la colocación de nasogástrica y lavado gástrico, hay algunas observaciones, ¿no? En realidad, el hecho de que tú hagas un lavado gástrico y te salga claro no significa necesariamente que no hay HDA. Este paciente puede estar sangrando incluso en forma activa de la región del duodeno y va a salir pues el lavado gástrico líquido claro. Entonces, algunos están en contra del lavado gástrico con la sonda como una forma para descartar, confirmar hemorragia digestiva alta. Y además porque puede ser un poco traumático para el paciente, ¿no? Que le introduzca un tubito delgado por la nariz, pues puede ser traumático y doloroso, ¿no? El examen físico también tiene que ser dirigido y debe estar orientado a ver si el diagnóstico etiológico, ¿no? Ver si palpo una tumoración en el epigastrio que me haga sospechar un cáncer gástrico, evaluar que no hay estigmas hepáticos, ¿no? Que hay ictericia, quizás un abdomen con ascitis o presencia de asterixis, ¿no? Son datos que nos pueden orientar a que estamos frente a un paciente con HDA avariciano. Eso es lo importante del examen físico inicial. Entonces, luego de mi evaluación inicial, ¿ya? Que está dada por el examen físico y la anamnesis, pues viene lo que en medicina siempre se hace, que es la toma de decisiones, ¿no? Lo bonito de la especialidad es que continuamente estamos tomando decisiones, para bien o para mal. Siempre estamos tomando decisiones, siempre estamos evaluando, ¿ya? Evaluando, revaluando, revaluando, evaluando. Y eso hace pues que nuestra carrera sea en la parte clínica y también en la parte quirúrgica, ¿por qué no? Muy dinámica, muy interesante, ¿no? Entonces, de acuerdo a la evaluación inicial, yo puedo decir de que estoy frente a un paciente con un sangrado leve o un sangrado grave, ¿no? Y no requiero grandes cosas al inicio, no solamente evaluando la presión arterial y la frecuencia, ¿no? Si estoy frente a un paciente que tiene la frecuencia cardíaca menos de 100 y la presión de menos de 100, pero mayor de 100, pues digo, este es un paciente con una hemorragia leve, ¿no? Me quedo tranquilo, ¿ya? No completamente tranquilo, pero en ese momento me deja tranquilo, ¿no? Mientras que si estoy en un paciente que está taquicárdico, que con una presión quizás un poco baja, ¿no? Pues digo, no, es una hemorragia grave, ¿no? Es una sangrada importante. Entonces, eso me va a ayudar a tomar mis decisiones, ¿no? ¿Qué toma de decisiones puedo tomar? Si es leve, si yo considero apropiado y dispongo del tiempo necesario, pues puedo ampliar mi anamnesis y mi examen físico, ¿no? Recordemos que la anamnesis inicial y el examen físico inicial es un examen rápido y es un examen dirigido. Entonces, no he hecho una gran evaluación. Pero si ya sé que está leve este cuadro, pues puedo tomarme, si considero necesario, el tiempo para ampliar mi anamnesis y para ampliar mi examen físico. Una vez realizado eso, pasaría recién a medidas iniciales, que es el segundo punto a discutir. Pero si yo considero que no requiero ampliar la anamnesis en examen físico, probablemente si yo no requiero, ¿sí? Si yo no requiero ya la anamnesis o examen físico, tal vez todo ha quedado claro, pues puedo pasar directamente a medidas iniciales, ¿ya? Si yo considero que o determino que el sangrado que ha tenido el paciente es grave, pues no hay que perder tiempo, paso inmediatamente a medidas iniciales. Es muy importante la evaluación inicial del paciente, es muy importante, ¿ya? Nosotros lamentablemente vemos en hospitalización, ¿ya? Que a veces mandan interconsulta a gastroenterología un paciente con sospecha de hemorragia digestiva alta y pues muchas veces nos llevamos la sorpresa que al paciente, ya con sospecha de sangrado digestivo alto, pues no le han hecho nada. No le han preguntado, no han hecho el análisis inicial, menos le han hecho el examen físico inicial, desconocen cómo está la frecuencia cardíaca, desconocen cómo está la presión arterial, ¿no? ¿Y por qué cursan la interconsulta? Simplemente porque
la enfermera le ha reportado que el paciente ha hecho melena, o la enfermera le ha reportado que el paciente ha hecho metemesis, o ha presentado tal vez un vómito borracio, ¿no? Y eso en realidad pues no es lo adecuado, ¿no? Esto que decimos de la evaluación inicial, ¿ya? Lo puede hacer cualquier médico, no requiere ser gastroenterólogo, lo puede hacer cualquier médico general, ¿ya? Y debería hacerlo cualquier médico general. No es nada complicado, hasta ahorita lo que hemos conversado, no es nada del otro mundo, cualquiera lo puede hacer. Entonces, acá este personaje se pregunta, ¿y ahora qué hago luego de la evaluación inicial? ¿No? ¿Llamo al gastroenterólogo? No, no, quizás no tendrías por qué llamar al gastroenterólogo, ¿no? No tiene por qué ser especialista todavía. ¿Le puedo dar de alta? Bueno, eso es controversial, ¿no? Todo depende de tus condiciones, ¿no? Si quizás estás laborando en un centro de salud que no tiene absolutamente nada, porque bueno, es un centro de salud pues nivel uno, nivel básico, quizás si ves que es un paciente joven, que no tiene signos de palidez, una buena presión, una buena frecuencia cardíaca y que aparentemente ha presentado solamente un vómito borracio escaso, bueno, pues sí, cabe la posibilidad de darle de alta, pero no es lo ideal en esta situación, ¿no? Siempre lo mejor luego de medidas iniciales, ¿ya? Perdón, de la evaluación inicial es pasar al otro punto importante que es las medidas iniciales, ¿no? Entonces, las medidas iniciales ¿ya? Va a depender mucho o sea, de lo que he encontrado en la evaluación inicial. Por lo general, siempre se opta por un acceso venoso. ¿Ya? Si yo estoy en el hospital, a pesar de que pueda estar frente a un paciente catalogado como leve, ¿ya? Pues, de todos modos tengo que ponerle un acceso venoso, ¿no? No vaya a ser que haya sorpresas más adelante y haga un sangrado activo. Entonces, un acceso venoso. Este debe ser periférico, no tendría por qué ser central necesariamente. También puedo hacer la estabilización hemodinámica, lo que se llama resucitación, cuando estoy frente a un paciente que está hipotenso, tal vez taquicárdico, si amerita habrá que transfundir sangre o hemoderivados. Si el paciente cursa con trastorno de sensorio, ¿no? Pues cabe la posibilidad de indicar intubación endotraqueal, ¿no? Obviamente en medidas iniciales también está la solicitud de exámenes auxiliares, ¿no? Exámenes auxiliares que pueden ser hemoglobina hematocrito principalmente para ver el grado de pérdida de sangre y el grupo sanguíneo y factor si es que hay la necesidad de transfundir, ¿no? Discutiremos a continuación brevemente cada uno de estos puntos. En cuanto al acceso venoso, ya hemos dicho, tiene que ser buen calibre, tiene que ser periférico, no necesariamente que ser central. En este momento, por lo menos, en lo que es las medidas iniciales, no tendría por qué ser central, en vista que eso me puede demorar y puede llevar a complicaciones. La estabilización hemodinámica, eso sí es muy importante. Esto se va a realizar cuando estemos frente a un paciente pues, que está hipotenso, ¿no? O está taquicárdico, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la estabilización hemodinámica? Pues preservar la perfusión tisular, ¿no? Para que el paciente pueda sobrevivir. Haciendo la crítica anterior que decíamos que a veces evaluamos pacientes que no le han evaluado, no le han tomado la frecuencia cardíaca ni la presión, pues a veces incluso ni siquiera tiene vía periférica, ¿no? Entonces, eso no está bien, ¿no? El gastroenterólogo, por más que pueda dominar el campo del aparato digestivo, pues, hasta que venga, pues se pierde tiempo valioso, ¿no? Y esto tiene que ser inmediato, por eso se habla de evaluación inicial y medidas iniciales, ¿no? ¿Cómo se hace la estabilización hemodinámica? Esto solo se hace cuando estás frente a un paciente con inestabilidad hemodinámica, no en todos los pacientes. Entonces hay que reponer volumen, ¿no? La reposición se hace generalmente con solución salina, que puede ser de medio litro a un litro, ¿no? Puede ser en forma de rápido a chorro. Y si es que no hay respuesta, pues puedo seguir con la misma reposición, ¿no? ¿Cuándo yo voy a hablar de que ya está estable? Pues cuando la frecuencia cardíaca y la presión arterial estén dentro de un rango normal, ¿no? Una forma más adecuada para valorar la perfusión es medir el volumen urinario, ¿no? Que debe ser de 0,5 a 0,7 mililitros por kilo por hora, ¿no?
Si yo no quiero sobrecargar de volumen, muchas veces no se hace con solución salina, sino con coloides, ¿no? Como la poligelina. Hay que tomar en cuenta de que en la hemorragia digestiva varicial, como el problema es la hipertensión portal, hay que tener cuidado con el volumen que uno va a reponer. Si repone mucho volumen puede incrementar, puede elevar la presión en el sistema porto-hepático, lo cual a su vez puede hacer que si un sangrado varicial se ha detenido, puede nuevamente puede empezar nuevamente a sangrar, ¿no? Si es que no se logra estabilizar al paciente, a pesar que ya les he dado varias veces manejo con solución salina, pues cabe la posibilidad, ya, esto ya es una actitud de emergencia, de evaluar el lugar del sangrado, ya sea por vía endoscópica o en sala de operaciones incluso, ¿no? En cuanto a lo que es la transfusión, de sangre y hemoderivados, antiguamente se acostumbraba a transfundir la hemoglobina, transfundir el paquete globular hasta tener una hemoglobina mayor de 10, mayor de 11, ¿no? Pero eso no es lo aconsejable. Actualmente se habla de una estrategia restrictiva. ¿Qué significa estrategia restrictiva? Solamente transfundir, ¿ya? Hasta obtener un valor de hemoglobina de 7, y si es un paciente cardiópata, hasta un valor de 8 o 9, ¿no? ¿Por qué? Porque transfundir más allá de estos valores, al contrario, en lugar de beneficio, se ha demostrado que puede incrementar la mortalidad o hacer de que el sangrado persista o continúe. Entonces se habla de una estrategia restrictiva, solo transfundir hasta 7 o 9 si es que es cardiópata, ¿no? Y esto también hay que romper este mito. Siempre algunos dicen, piden hemoglobina control a las 6, 12 horas, dicen, ¿no? Le ha transfundido y pero esperan 6, 12 horas. No, no es necesario, ¿no? Si tú le has transfundido a tu paciente, basta que pasen 15 minutos y ya es un valor real el que te va a mostrar la hemoglobina hematocrito. No es necesario esperar 6 horas, 12 horas. Esto le digo porque a veces cuando hacemos endoscopia de emergencia y viene un paciente con 3, por ejemplo, le indicamos transfúndele sangre para tener una hemoglobina de 7 y yo poder hacer la endoscopia en forma tranquila, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que le transfunden y te dicen, ¿por qué no sube el paciente para hacer la endoscopia? No, es que estoy esperando que pasen 6, 12 horas para tener la hemoglobina control, ¿no? Entonces eso es un error, eso retrasa lo que es el procedimiento, ¿no? Si hay una alteración en TP y NR, pues está indicado transfundir plasma fresco, del mismo modo si hay plaquetopenia también. Pero no en todos los casos de plaquetopenia, no en todos los casos de prolongación del INR, ¿no? Simplemente cuando hay un sangrado activo hay que transfundir, ¿no? Se dice que un INR más de 5 ya genera un sangrado activo, ¿no? Y plaqueta menos de 10.000 también, ¿no? Bueno, la intubación es algo importante. ¿Para qué se intuba al paciente? Va a prevenir la aspiración. El paciente está vomitando sangre y ese vómito puede ingresar a la vía aérea y le puede dar una neumonía química, ¿no? Entonces, aspirativa. Entonces hay que evitar eso. Para eso se previene intubando al paciente, ¿no? Si hay hematemesis en forma continua o persistente, ¿no? También si el paciente está inestable, ¿no? Si está inestable el paciente, hay que intubar, o si hay un trastorno de sensorio, ¿no? A nosotros mucho nos ayuda que un paciente esté intubado cuando hay trastorno de sensor, te deja trabajar tranquilo, ¿no? Porque muchas veces haces el procedimiento, el paciente sangra y, pues como hemos indicado, ese sangrado puede ingresar a vía aérea, ¿no? Lo cual va en desmedro de la salud del paciente. Acá mencionaba la colocación de sonda nasogástrica y lavado gástrico. En este caso, en lo que es medidas iniciales, ¿ya? El objetivo no es confirmar que haya o no sangrado digestivo, sino básicamente es ayudar al procedimiento endoscópico, no puede facilitar el procedimiento endoscópico. Cuando ha sangrado, está todo sucio, lleno de sangre y no te permite hacer una buena evaluación, entonces hacer el lavado te puede ayudar, ¿ya? Pero es discutible también su aporte, que si bien dice, ayuda, que tú puedes hacer una endoscopia con más facilidad, pero sin embargo no mejora necesariamente el porcentaje de diagnóstico, ¿no? Algunos están en contra del lavado gástrico, ¿no? A todos los pacientes. Bueno, en cuanto a exámenes auxiliares, siempre no debe faltar tu hemoglobina hematocrito y tu grupo sanguíneo y factor, siempre. ¿Ya puedes pedir otros exámenes también? Sí, puedes pedir otros exámenes. Por ejemplo, si estás pensando que este paciente tiene un problema de coagulación, pues tendrás que pedir perfil de coagulación, plaquetas también. Si es un paciente hepatópata, perfil hepático.
Si estás en un paciente que tienes dudas si esto es HDA o HDV, tal vez cuando tiene hematoquesia, pues te pedirás ureacreatinina para hacer la relación o ratio ureacreatinina. Si quieres evaluar si estás frente a un paciente patópata o con cáncer, tal vez pueda ser conveniente pedir una ecografía también, pero lo indispensable es hemoglobina y grupo sanguíneo. Dentro de las medidas iniciales, ¿ya? Y dentro del pedido de exámenes auxiliares, puede estar también la solicitud de una endoscopia digestiva alta diagnóstica, ¿no? Se puede solicitar también en este momento. Se puede, en condicional, no necesariamente es una obligación, pero en medidas iniciales también puede solicitar una EDA diagnóstica. Entonces, bueno, aquí se ha movido un poquito la lámina, pero bueno, teníamos medidas iniciales, ¿no? Nuevamente la toma de decisiones, ¿no? Ya hice las medidas iniciales, entonces, ¿qué hago luego de haber hecho ya evaluación inicial y medidas iniciales? Puedo yo estratificar el riesgo del paciente, ¿no? Esta estratificación puede realizarse sin que se haga endoscopía, ¿ya? Por eso que acá decíamos de que en medidas iniciales no necesariamente se pide la endoscopía, ¿ya? Porque la evaluación puede realizarse sin endoscopía. Esa es una opción. Pero también está la otra opción, que dentro de medidas iniciales tú hagas la endoscopía diagnóstica, la endoscopía alta diagnóstica, y luego de la realización de ese procedimiento, recién hagas una estratificación del riesgo, ¿no? Con endoscopía. Entonces, ambas son válidas. ¿De qué va a depender eso? Le decía a mi grupo, ya le comentaba que mucho va a depender de los medios con los que cuentes, y va a depender también de la política del lugar donde tú laboras. Por ejemplo, donde yo laboro no tenemos ningún problema, tenemos facilidad y turnos, quizás no nos sobra, pero turno suficiente como para poder hacer a todo paciente con sangrado digestivo alto, incluso con sospecha, pues una endoscopía, ¿no? Mientras que en algunas instituciones, no tanto del MINSA, más es en salud sobre todo, que ellos no, en algunos casos porque no tienen todos los centros de endoscopía, ¿no? En algunos casos es más por un tema básicamente de costo-beneficio, ¿no? O sea, ustedes saben que en la salud también ya ha entrado a tallar lo que es la economía, entonces se evalúan esto, hacer esta endoscopía implica un costo, ¿no? Un costo monetario, me refiero, ¿no? Entonces, ¿es necesario hacer este gasto en este paciente? ¿Es necesario? ¿Me va a ayudar en algo? ¿Sí o no? Entonces, en algunas instituciones como de salud, por ejemplo, se valora mucho eso, el costo-beneficio, ¿ya? Entonces, en algunas instituciones de salud, por ejemplo, tratan de valorar el riesgo sin llegar a hacer la endoscopia. En cambio, donde yo laboro no tenemos ese problema y hacemos endoscopía siempre, ¿no? Prácticamente siempre, ¿no? Entonces, depende de la política de donde laboras para hacer o no la evaluación de riesgo, la estratificación como si endoscopía. También depende, decíamos, de los medios, ¿no? Si estás en un centro de salud que no tienes endoscopia, pues no le vas a hacer, obviamente. ¿Y cuál es la intención de las medidas iniciales? Pues determinar la gravedad de la hemorragia, ¿no? ¿Para qué determinar la gravedad de la hemorragia? Nuevamente, determinar la gravedad de la hemorragia para tomar una decisión. Como ven, es toma de decisiones, siempre es toma de decisiones. En la estratificación de riesgo sin endoscopía, ya imaginemos que ustedes desean evaluar de ese modo, existen escalas, ¿no? Escalas que te pueden ayudar a tomar una decisión adecuada. Una bien conocida es la escala de Glasgow, la escala de Glasgow-Blatford. Esta escala de Glasgow-Blatford emplea no solamente parámetros clínicos, sino también parámetros laboratoriales, ¿sí? Evalúa, como ustedes ven acá, la urea, la hemoglobina, ¿no? La presión arterial, ¿no? La frecuencia del pulso, evalúa también pues, la forma de presentación, cómo se ha presentado el paciente, si ha hecho melena, si ha hecho síncope, ¿no? Y si hay enfermedades también importantes. Entonces van dando un puntaje y de acuerdo a eso van a catalogar al paciente, luego de haber hecho una evaluación en medidas iniciales,
van a catalogar si tiene un riesgo alto o bajo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de resangrado y riesgo de mortalidad. Entonces, si evalúas a un paciente y tienes un puntaje de 0 o 1, pues estás en un paciente con bajo riesgo, ¿no? Si es mayor a 1, dices, no, este tiene un riesgo alto de resangrado o riesgo alto de mortalidad. Y ahí viene la toma de decisiones, ya es una toma de decisiones ya más correcta, digamos, ¿no? Porque ya tienes ya valores como, por ejemplo, de la hemoglobina, de la urea, por ejemplo. ¿No? Si tiene un bajo riesgo, en general, el manejo puede ser ambulatorio, o sea, el paciente puede irse a su casa sin incluso haberse realizado endoscopía. O si se puede hacer la endoscopia, le pueden hacer, pero no en forma urgente, quizás diferida. Entonces, eso es bajo riesgo. Si yo evalúo a mi paciente con Blackford y considero que tiene alto riesgo, pues debo hacerle una endoscopía precoz. Y luego de la endoscopía haré una nueva estratificación. ¿Sí? Entonces, eso es toma de decisiones. ¿Sí? Bueno, nuevamente vuelvo a preguntarles hasta en este punto de lo que es evaluación inicial y medidas iniciales, ¿alguna pregunta o duda de parte de ustedes? ¿O está todo claro? No, puedes, Ila, puedes encender tu micrófono y hacer tu pregunta, no hay ningún problema. En el caso de para realización de una endoscopía, eso requiere de que primero el paciente esté hemodinámicamente estable y de ahí se evalúa qué tan en base al riesgo si se le debe emplear la endoscopía o no se le emplea la endoscopía. Así creo que es como intentan definirlo, o es que la endoscopía es solamente dependiendo del riesgo y no necesariamente si está o no está hemodinámicamente estable. Ya, a ver. Bueno, gracias por la pregunta, Ilan. Ahora sí te pediría que apagues el micrófono. A ver, son dos cosas en realidad diferentes, ¿ya? Lo que es estabilizar al paciente y tomar la decisión de hacer una endoscopía, ¿ya? La estabilización del paciente, la estabilización hemodinámica de un paciente está inestable, no es tanto pensando en que le vas a hacer endoscopía, no, sino es para permitir una perfusión adecuada del paciente. Es por eso que eso se llama resucitación. ¿Ya? O sea, si tú no estabilizas al paciente, corre riesgo de que el paciente pueda morir. Entonces, por eso haces la estabilización con fluido, o sea, resucitas al paciente. Está dentro de las medidas que se deben hacer en el paciente. ¿Sí? O sea, no confundamos eso. Hacer o no endoscopía depende, como vuelvo a reiterar, depende básicamente de dos situaciones, ¿no? Depende de si donde tú estás laborando, ¿ya? Cuentas o no cuentas con el endoscopio, con la posibilidad de hacer endoscopía, y también depende mucho de la política de tu establecimiento o de tu sistema de salud. ¿Ya? Depende mucho de eso. Como te digo, ahí entra mucho a tallar el costo-beneficio. O sea, entra a tallar la parte económica, digamos, para el establecimiento de salud. ¿Ya? Entonces, es por eso que decíamos, en medidas iniciales, en realidad tú tienes dos opciones y las dos son válidas. En medidas iniciales, ¿ya? Tú puedes ya estratificar a tu paciente en riesgo alto o bajo, ¿ya? Sin necesidad de hacer endoscopía. O si está en tus posibilidades y tu sistema de salud lo permite, tú dentro de medidas iniciales puedes hacer la endoscopía y luego hacer la estratificación ya con la endoscopía. Entonces, ambas son válidas. Ambas son válidas. Depende, como te digo, del medio donde trabajas. Si ya nos ceñimos estrictamente a las condiciones para hacer una endoscopía, la endoscopía es un procedimiento que no está exenta de riesgos. Durante una endoscopía incluso el paciente puede hacer un paro cardíaco. Entonces, es por eso que muchas veces solicitamos para hacer una endoscopía que el paciente esté hemodinámicamente estable. ¿Ya? Pero no es que nunca entremos cuando esté inestable. También hemos ingresado en un paciente, a pesar que la presión esté en el límite o esté taquicárdico, también hemos realizado endoscopías.
Eso mucho depende de la situación del paciente. Evalúas ahí, pues, riesgo-beneficio, ¿no? De las condiciones del paciente, cada médico evalúa digamos, su experticia o su habilidad, ¿no? Entonces, determina si le hace o no le hace a un paciente que está inestable, ¿no? Pero es una decisión muy personal hacerlo en ese caso. No, nadie te obliga. Lo ideal es hacer una endoscopia con un paciente ya estabilizado. No sé si eso responde a tu pregunta, Ilan. Si no, puedes volver a prender tu micrófono y repreguntar. ¿Alguna otra duda? Sí entendí la explicación. Ya, muy bien. ¿Alguien que tenga una pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, ya habíamos comentado esto. Esta es una estratificación de riesgo sin la necesidad de realizar endoscopía, ¿no? Hablamos de la escala de Glasgow. Esta lo usa de salud en la guía que ellos han elaborado. Viene luego ya lo que es la terapéutica propiamente. ¿Ya? La terapéutica está dada pues, por el uso de fármacos. Acá también se considera la endoscopía también. La endoscopía no solamente es para hacer diagnóstico, sino también la endoscopía es para dar tratamiento. Aquí se menciona la endoterapéutica. También hay tratamientos alternativos. Cuando fracasan los dos primeros, pues puede haber la necesidad de colocar un balón esofagogástrico, ¿no? Es como una sonda que se introduce en la nariz o por la boca, ¿no? Es como un tubo delgado, una sonda que tiene dos globos que se inflan, ¿no? Un globo va a nivel del esófago y otro globo va a nivel del estómago. Entonces, al insuflar, pues genera como una compresión, ¿no? Y puede detener un sangrado, sobre todo de varices esofágicas. Es una medida, como les digo, que se realiza cuando fármacos y endoscopía no dan resultado, ¿no? Cirugía también, ¿no? Desde que entró con fuerza o desde que se hace con facilidad la endoscopía, la cirugía ya ha quedado bastante relegado, ¿no? Son pocos los casos que llegan a cirugía. Antes sí era frecuente o común que todo paciente con sangrado digestivo terminara en sala de operación. Radiología intervencionista también cabe la posibilidad, ¿no? En cuanto a fármacos, recordarán ustedes, al inicio decíamos que dos principales causas, ¿no? Varices esofágicas y enfermedad ulceropéptica, ¿no? Entonces, veamos los fármacos, la utilidad de los fármacos en lo que es la ulceropéptica y el sangrado varicial. Entonces, ¿qué se usa en la enfermedad ulceropéptica? Pues los inhibidores de bomba de protones, ¿no? ¿Cuáles son aquellos inhibidores de bomba de protones? Pues ahorita hay varios en el mercado. Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, ¿no? Son los conocidos, ¿no? En presentación ampollas hay omeprazol, hay pantoprazol y también ya entró, me parece, esomeprazol en ampollas. Entonces, ¿cuándo usar IEPs, inhibidores de bomba de protones? Pues cuando ya estoy, ¿no? Sospechando, estoy frente a un caso de enfermedad ulceropéptica, ¿no? Ahí uso inhibidores de bomba de protones. ¿Los IEPs controlan el sangrado por enfermedad ulceropéptica? No controlan el sangrado, no controlan. Pero ¿de qué forma ayuda? Ayudan porque va a disminuir la tasa de resangrado. ¿Y por qué va a disminuir la tasa de resangrado? Porque va a estabilizar el coágulo. ¿Ya? Al elevar el pH va a hacer que la posibilidad, ¿ya?, que ese coágulo que se ha formado se desintegre sea menor. Por eso es que estabiliza el coágulo, ¿ya?, disminuyendo la tasa de resangrado. Esa es la utilidad del uso de inhibidores de bomba de protones en sangrado digestivo por ulceropéptica. ¿Sí? El objetivo es, como dice acá, mantener un pH gástrico por encima de 6, por encima de 5, ¿no?, de forma sostenida. Esto de sostenido es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos usan ranitidina. Dicen, bueno, yo no tengo omeprazol. Hace unos años la situación estaba, bueno, ahorita la situación en el MINS está crítica, pero antes estaba mucho más crítica todavía. A veces no había omeprazol, entonces solamente había ranitidina en ampolla y bueno, no quedaba más que al médico que poner ranitidina, pero el problema de la ranitidina es que no logra esto, no logra ese efecto sostenido. O sea, la ranitidina puede elevar el pH más de 6, sí, pero puede elevar
más de 6, pero también puede bajar el pH a 3, a 2, y luego vuelve a elevar a 6, 7, o sea, no es sostenido. Y como no es sostenido, en realidad no es útil su uso para hemorragia digestiva alta. Entonces, por enfermedad ulceropéptica, aclarando. Entonces, si es que van a usar, tiene que ser un IDP, omeprazol, que es el más conocido y es el que hay en todas las instituciones. ¿Cómo se usa el omeprazol? Bueno, ahí se da una dosis inicial de 80 miligramos, la ampolla viene de 40, ¿no? En bolo, y luego se da por infusión 8 miligramos hora, ¿no? Durante 3 días más o menos, luego que has dado el bolo, ¿no? Eso es para estabilizar el coágulo. ¿Qué pasa con lo que es la HDA por varices esofágicas? Ahí, como el problema es la hipertensión portal, pues se dan fármacos que disminuyan la hipertensión portal. Y ahí tenemos, pues podemos mencionar al octreotide, podemos mencionar a la terlipresina. Y estos fármacos vasoactivos, a diferencia del IDP en HDA no varicial, estos fármacos sí pueden controlar la hemorragia. O sea, un sangrado varicial por varios esofágicos sí puede ser controlado solamente administrándole fármacos, ¿ya? Por vía endovenosa, ¿sí? Entonces, eso es importante. Acá el problema sí es cierto, en el MINSA a veces no hay terlipresina, a veces no hay octreotide, ese sí es un problema, ¿no? Pero bueno, eso es la diferencia entre los IDPs y los vasoactivos en su uso, ya sea en HDA varicial o no varicial. Bueno, acá está indicada, acá se menciona la forma del uso, tanto del octreotide como de la terlipresina, ¿no? ¿Hay otros fármacos que se pueden emplear? Sí, hay otros fármacos que se pueden emplear, pero no están básicamente asociados al control del sangrado o al control del sangrado, ¿no? Por ejemplo, en HDA varicial se pueden usar antibióticos. Mil disculpas por esto, se ha movido acá en la presentación. Se sabe que un sangrado varicial puede favorecer el desarrollo de una peritonitis bacteriana espontánea. Y a su vez esa peritonitis bacteriana espontánea puede hacer de que se altere lo que es la hipertensión portal y puede favorecer resangrado de un HDA varicial. Entonces, cuando estás en HDA varicial, siempre das antibióticos de forma profiláctica o como profilaxis de PBE, ¿no? El más usado es la ceftriaxona. Acá decía procinéticos, ya lamentablemente no se logra distinguir, pero bueno, acá hay cinéticos. ¿Para qué es su utilidad? La endoscopia está indicada pues en forma precoz y como mencionaba anteriormente, el hecho que hagas muy precoz la endoscopia hace que el estómago esté lleno de contenido y te dificulta evaluar en forma adecuada, ¿no? Entonces, se emplean procinéticos para una forma de favorecer que se limpie el estómago y tú puedes hacer una exploración adecuada. Sin embargo, el procinético que está demostrado que sirve es la eritromicina, pero no hay acá en nuestro país, lamentablemente, ¿no? En ampollas. ¿Ya? A veces usamos metoclopramida, pero en realidad no es lo mismo, ¿no? Bueno, y bueno, acá está en relación a los procinéticos, se comenta en relación al uso de los procinéticos. La endoscopía. ¿Qué con la endoscopía? La endoscopía tiene su uso es muy importante y te da muchos datos, ¿no? Y hemos dicho que la endoscopia diagnóstica te puede identificar el lugar de sangrado, te dice si sangre del estómago, si sangre del duodeno, te indica la lesión que es causando el sangrado, y te va a estratificar pues el riesgo, ¿no? Si el riesgo de sangrado y de mortalidad también. Entonces, esa es la endoscopia diagnóstica. ¿Cuándo hacer la endoscopia? ¿Ya? Si tú vas a hacer la endoscopia, esta tiene que ser precoz, ¿no? Definir el punto de precoz, hasta ahora no hay consenso. Ya algunos dicen dentro de las 6 primeras horas debería hacerse una endoscopía, otros dicen dentro de las 12 horas, otros manifiestan dentro de las 24 horas. Hacerlo muy precoz dentro de las 6 a veces no es conveniente porque está lleno de coágulos, ¿no? Entonces optamos a veces dentro de las 12 o 24 horas, pero no más allá, ya no más allá de las 24 horas, ¿no? No es que no se pueda hacer, sino que esto es importante, ¿no? Si tú dilatas mucho el procedimiento endoscópico desde que se inició el sangrado digestivo,
la posibilidad de encontrar la causa del sangrado es menor. Es por eso que no es conveniente diferir mucho la endoscopia, ¿ya? Puede ser un paciente como viene por una úlcera, te tomaste una semana, era una úlcera pequeña, le haces después de una semana y ya no encuentras nada. Todo está normal. Entonces, es por eso que la endoscopia tiene que ser precoz. No solamente tiene que ser precoz para hacer un diagnóstico adecuado, sino también porque la endoscopia, hemos dicho, puede ser terapéutica, o sea, puede incidir sobre la lesión sangrante y evitar que continúe sangrando o evitar que haya la posibilidad de resangrado. Condiciones del paciente, hemodinámicamente estable. Eso, como les digo, es relativo, ¿ya? Recordando lo que consultó su compañero Ilan, ¿no? No necesariamente tiene que estar estable, puede hacer también en un paciente inestable, pero eso es una decisión propia del médico endoscopista que está haciendo el procedimiento. En cuanto a los valores de la sangre, pues, exige una hemoglobina mayor o igual a 7, plaquetas también que estén más de 50.000, un INR menor de 2.5 también, son condiciones que se solicitan, ¿no? En forma ideal, ¿no? Y si el paciente está con trastorno del sensorio, ¿no es cierto? Está teniendo vómito, hematemesis en forma activa, persistente, tal vez sea conveniente intubar al paciente, una forma de proteger la vía aérea. La endoscopia terapéutica, ¿no? Propiamente. ¿En quiénes vamos a hacer endoscopia terapéutica? No se hace en todos los pacientes. ¿Ya? Se va a hacer en aquellos pacientes que tengan signos endoscópicos de sangrado activo o aquellos pacientes que tengan lesiones con riesgo de sangrado alto. ¿Ya? La endoscopia es muy importante porque va a disminuir la mortalidad. Obviamente vas a actuar sobre esa lesión, vas a alterar pues, la evolución natural, ¿no? Entonces vas a disminuir la mortalidad y también vas a disminuir la posibilidad de resangrado, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Disminuir la recidiva pues, va a ayudar a que el número por ejemplo, de paquetes globulares que se transfundan sea menor, los días de hospitalización disminuyen, la necesidad de operar al paciente también ya disminuye, ¿no? Y en general los costos de la hospitalización bajan, ¿no? Va a estar menos días hospitalizado. Es más, a veces viene por emergencia, le hace una endoscopia, tiene Mayor Waves, es inmediatamente alta, ¿no? No tiene ni siquiera por qué hospitalizarse, ¿no? Entonces, esa es toda la utilidad de la endoscopia terapéutica, ¿no? Hemorragia digestiva por varices esofágicas, por ruptura de varices esofágicas, ¿ya? Bueno, en general por hipertensión portal, ¿ya? Tenemos dos métodos, uno que es la endoligadura de varices esofágicas y otro es la escleroterapia de varices esofágicas. En uno de ellos, en el primero, en ELVE, ¿ya? Se desliza una banda elástica, una liga, que va a aprisionar un cordón varicoso. Eso va a ocasionar que el flujo sanguíneo se detenga y luego se necrose y luego se cae, ¿no? Entonces, es una forma de erradicar una varice esofágica. Si no tienes ligadura, puedes emplear la escleroterapia, que implica inyectar a través de un catéter directamente sobre la varice esofágica una sustancia esclerosante que puede ser polivocanol, alcohol, dextrosa, incluso 30% también. Las varices gástricas se diferencian, tienen un manejo diferente. Ahí lo que se inyecta es una sustancia llamada, es como un pegamento, que es el cianoacrilato, ¿no? Ya que las varices gástricas tienden a ser grandes, no puedes hacer dura, no puedes hacer una escleroterapia similar a las varices esofágicas. Tiene que ser una sustancia diferente, es un pegamento, es el cianoacrilato. ¿Cuándo haces manejo de sangrado de varices esofágicas? Pues cuando se ha demostrado que esa varice es fuente del sangrado, o sea, que ha sangrado de ahí. Eso es importante, ¿ya? No, el hecho que cuando tú estés en un paciente que tiene sangrado digestivo encuentres varices, no significa necesariamente que ha sangrado de las varices. Puede tener varices, puede ser un paciente con cirrosis hepática, pero que ha presentado una úlcera y ha sangrado de una úlcera gástrica. Entonces, no todo sangrado en un paciente que tiene varices es por varices, ¿ya? Cuando tú dices que ha sangrado de las varices, pues cuando estás viendo que está sangrando una varice, cuando hay un coágulo sobre una varice, ¿no? Y también cuando hay lo que se menciona de la mamila, que es cuando se rompe una varice y en ese punto se acumula la fibrina que se ve como un pezón, ¿no? Como una zona blanquecina. A veces cuando has hecho una exploración adecuada y no encuentras ninguna otra causa de sangrado, pues puedes también afirmar y decir que ha sangrado de la varice esofágica.
Acá vemos la ligadura, lo que es una banda elástica que se va a deslizar y va a aprisionar un cordón varicoso. La terapia decíamos que es inyectar una sustancia sobre un cordón varicoso y bueno, la obturación es parecido a esto, pero la sustancia que se inyecta, más que un esclerosante, es como un pegamento, el cianoacrilato. En lo que es en HDA no varicel, sí hay mayores opciones, ¿no? Están los métodos de inyección, la inyectoterapia, los métodos mecánicos, los métodos térmicos que pueden emplearse. La inyectoterapia es igual, introduces un catéter y a través de la aguja que está ahí, pues puedes inyectar diferentes sustancias, como adrenalinas, suero fisiológico, ¿no? Alcohol también, polidocanol también. Esta es una técnica de termocoagulación, con argón plasma, está quemando la zona. Y bueno, clips, ¿no? Son mecánicos. Acá no se nota muy bien, pero es un clip que se va a dejar en esta zona, ¿no? Ahí están los clips, ¿no? Ya colocados. Un método mecánico. ¿Cuándo hacer la endoscopía terapéutica en un paciente con enfermedad ulceropéptica? ¿No? Para ello nos sirve mucho la clasificación de Forrest. ¿Ya? Esta clasificación sigue usándose años, ya hay años, y seguirá usándose porque es muy útil, ¿no? Así que es muy importante que ustedes también aprendan a reconocer esta clasificación, ¿no? La clasificación de Forrest divide a las úlceras ya en tres tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La de 1 ¿ya? Hace referencia a un sangrado activo. La tipo 2 hace referencia a un sangrado reciente, mientras que la tipo 3 es un sangrado parado, ¿no? La tipo 1 a su vez se divide en A y B, ¿no? Sangrado a chorro, sangrado pulsátil. La 2 es ABC. El A es cuando hay un vaso visible, el B es cuando hay un coágulo adherido, el C es cuando el lecho se ve con hematina sucia, y el 3 es cuando se ve un lecho limpio, hematina, ¿no? O hematina blanca. ¿Cuándo dar tratamiento endoscópico? Obviamente en todo Forrest 1A y 1B requiere tratamiento endoscópico. El 2A, que hay vaso visible, también requiere tratamiento endoscópico, ¿no? ¿Por qué? Porque la posibilidad de un resangrado es alto, ¿no? Mientras, ¿qué pasa con el 2B? El 2B no necesariamente requiere tratamiento endoscópico. Lo ideal cuando hay un 2B es retirar el coágulo y una vez retirado el coágulo, nuevamente revisar y ver si estamos frente a un vaso visible o un lecho con hematina. Y de acuerdo decimos dar tratamiento o no dar tratamiento. En caso el coágulo no pueda ser retirado, ¿ya? O el colega o el médico que está haciendo el procedimiento considere que no es necesario retirar el coágulo, es decisión personal si le da o no le da tratamiento. Pero por eso uno debe recibir tratamiento endoscópico. Bueno, entonces, luego que has hecho la estratificación, ya, luego que has hecho ya el procedimiento ¿no? De endoscopía, tú ya puedes igual nuevamente tomar decisiones, ¿no? En este caso ya sí es una evaluación ya completa, ¿no? Le has hecho la evaluación inicial, has tomado las medidas iniciales, has llegado a hacer el procedimiento endoscópico, ya te quedan solamente, dice, como aquí dice, dos caminos, ¿no? Alta o hospitalización, ¿no? Estamos hablando de un paciente que obviamente está por emergencia, ¿no? Entonces, una forma de estratificar el riesgo de resangrado o mortalidad ya realizada la endoscopia es el score de Rockall, ¿no? Que es bastante conocido, ¿no? El score de Rockall emplea ya los hallazgos de la endoscopía, como es el diagnóstico de la causa del sangrado y los signos de hemorragia reciente, y pues también valora lo que es la edad del paciente, el estado hemodinámico y si tiene alguna enfermedad, ¿no? De acuerdo a eso da un puntaje, ¿no? Un puntaje menor o igual a 2 es un riesgo bajo y en realidad el paciente incluso puede irse a su casa. En enfermedad ulceropéptica, la clasificación de Forrest también te sirve para evaluar el riesgo de resangrado, ¿no? Ya hemos visto el Forrest 1A, 1B y el 2A tienen alto, entonces estos pacientes probablemente también se van a quedar hospitalizados, no se van a ir a la casa. Se puede también estratificar el riesgo dependiendo de la lesión. Esto sí es más para el especialista, para el gastroenterólogo. Hay lesiones que tú sabes que tienen gran riesgo de resangrado, por ejemplo, las lesiones vasculares, ¿no? La lesión de Dilafua, por ejemplo, resangra mucho. Entonces, si tú haces diagnóstico de lesión de Dilafua, por más que sea joven y está estable hemodinámicamente y no tenga ninguna enfermedad,
ser diafóa debería quedarse, ¿no? Igual varices esofágicas, igual el cáncer, son lesiones importantes que deben permanecer hospitalizados, ¿no? Entonces, igual, toma de decisiones, ¿no? Ahora, quizás hay algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo iniciar la dieta? Eso era, no sé si el grupo me preguntó o fue en el hospital que me hicieron la pregunta hoy o ayer. Mucho se habla de la dieta, ¿no? Algunos dejan en NPO, algunos que no son de psicología, dejan en NPO a un paciente a veces una semana, ¿no? Dicen, no, puede resangrar, y en realidad eso no es así, ¿no? La dieta no va a favorecer el resangrado en un paciente que ha tenido HDA varicial, no favorece. O sea, tú en un paciente que ha sangrado del aparato digestivo, perdón, que ha tenido una hemorragia digestiva alta, le puedes iniciar dieta inmediatamente, no hay ningún problema. Incluso a pesar que le hayas hecho un tratamiento endoscópico, ¿no? Eso no va a favorecer el resangrado. Pero ¿por qué muchas veces le dejamos en NPO? No le dejamos en NPO, ¿ya? Porque va a favorecer el resangrado, no, le dejamos en NPO cuando consideramos que esa lesión puede resangrar. Entonces, si yo estoy sospechando que este paciente puede resangrar por el tipo de lesión que tiene, pues me conviene dejarlo en NPO. ¿Por qué? Ante la posibilidad de volver a entrar a hacerle la endoscopía, ¿ya? Voy a estar en un estómago vacío, lo cual me va a facilitar el procedimiento. Pero si ya le he dado de comer, va a estar con contenido alimentario y me va a dificultar el procedimiento. Entonces, por eso es que se estila dejar en NPO, ¿ya? Pero no se le deja en NPO una semana, por cierto, ¿ya? Ni 2 semanas, ¿ya? Generalmente uno le deja en evaluación 24, 48 horas de NPO, no más, siempre y cuando consideres de que esa lesión tenga riesgo de resangrar. ¿Está bien? Espero que eso quede claro. Esta última diapositiva era ya para terminar la charla del día de hoy. Espero que hayan podido entender lo que quería transmitirles, ¿ya? Y se resumen porque es importante que tengan en cuenta esas tres cosas, ¿no? Cómo enfocar un paciente con HDA, siempre evaluación inicial, siempre medidas iniciales, ¿sí? Evaluación inicial, medidas iniciales. Y es algo que todo médico, sea gastroenterólogo o no sea gastroenterólogo, sea médico general o sea médico especialista en las diferentes ramas, debe saber, ¿ya? Entonces, evaluación inicial tiene que saber hacerlo todo médico general de un HDA. No tiene que ser el especialista, ¿ya? Y ya en evaluación inicial es anamnesis, examen físico, ¿ya? Para determinar si realmente es un HDA, para determinar si realmente es melena. ¿Ya? No me gustaría de acá a unos años, cuando ustedes ya estén en el internado, bueno, unos años ustedes en el internado, ya me los encuentre y me digan, la enfermera me dijo que tiene HDA el paciente, por eso se mandó a llamar a gastro, pero en realidad no lo he examinado, no sé cuánto tiene de frecuencia cardíaca, ¿no? Es más, el paciente no tiene vía, no hay grupo sanguíneo, no tiene hemoglobina actualizado. Entonces, espero que eso no suceda con ustedes. Entonces, evaluación inicial, medidas iniciales. En medidas iniciales es muy importante la resucitación. Más que medidas iniciales, llamar al gastroenterólogo medidas iniciales es ponerle una vía, tomarle la presión y frecuencia cardíaca que ya debieron haber hecho en evaluación inicial y si está inestable pasarle volumen, estabilizar al paciente. ¿Ya? En medidas iniciales es importante pedir la hemoglobina del día, el grupo sanguíneo si es que no lo ha tenido. Entonces, es muy importante eso y como les digo, eso lo hace cualquier médico, ya no tiene que ser el especialista. ¿Está bien? La parte de la terapéutica, eso sí, es propio de especialidad, ¿no? Del gastroenterólogo que hace endoscopía. Ya, el uso de fármacos es relativo también, los fármacos ustedes también lo pueden emplear, no tienen por qué ser gastroenterólogo. Ante la sola sospecha de HDA varicela, ustedes pueden indicar octreotide y terlipressin. Si consideran que es HDA no varicel, también pueden indicarle también IVP, no hay ningún problema, ¿no? Este cuadro espero que quede claro ya para ustedes. Bueno, para finalizar, nuevamente
le cedo la palabra si ha quedado algo que no está muy claro, si tiene alguna duda para que puedan hacer su pregunta respectiva. Esta es la última interrupción, así que aquí ya no hay más interrupciones, si no viene el final, así que por favor, si tienen alguna duda, me gustaría que lo hagan llegar, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna que tengan? ¿Ninguna? Mi grupo, a ver, ¿está mi grupo o no está mi grupo? ¿Alguna pregunta de mi grupo? Ilan ha sido el único que se ha atrevido a preguntar el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta más. ¿Quién es el delegado de la promoción? ¿Alguna pregunta tuviesen? Bueno, si no hay ninguna pregunta, creo que vamos a dar por concluida la sesión, ¿no? Entonces, bueno, pregunto por última vez, en todo caso, ¿tienen alguna pregunta? Quisiera que yo les pregunte. Podría mirar la lista de acá y ver quién está para preguntar. Y así puedo, a ver, y así puedo saber si están presentes realmente o no. Quién sabe, tal vez no están presentes. A ver, Alison, ¿se encuentra Alison o no? Doctor, A ver, Alison, ¿tienes alguna pregunta? Todo claro. creo que por el momento, doctor. Muy bien, Alison, no te preocupes. Solo estábamos viendo si estaban presentes o no. A ver, Daniel, a ver qué dice Daniel Ángel. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro también? Sí, doctor, buenas tardes. Todo ¿Cómo claro está, por mi Daniel? parte. Gracias por su Ya, muy bien, explicación. Daniel. Ya. Bueno, entonces, bueno, ya no quiero caerles pesado a ustedes, entonces, bueno, espero que hayan aprendido bueno, hayan captado lo que les quise. Sí, a ver, Claudia, bueno, va a hacer una pregunta. Dime, Claudia, te escuchamos. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Bueno, en Claudia? cuanto Buenas tardes. al tratamiento, al tratamiento farmacológico, ¿no? Con las bombas de inhibidores de bomba de protones, los procinéticos, la antibiótico-terapia, ¿por cuánto tiempo se le administra al paciente? Y obviamente esos tendrían que ser endovenosos, ¿verdad? Claro, claro, el tratamiento de los IEPS es endovenoso. Generalmente se da 3 días aproximadamente. 3 días. Pero estoy hablando por de vía endovenoso, porque después si se confirma que es un sangrado por úlcera péptica, el paciente va a recibir inhibidores de bomba de protones ya, pero por vía oral. Y por vía oral, cuando es úlcera gástrica, debe recibir por lo menos durante 2 meses. Cuando es una úlcera duodenal, recibe durante un mes. Ya. La utilidad de la vía endovenosa 3 días es estabilizar el coágulo, o sea, evitar que haya resangrado. Mientras que el tratamiento posterior que se da vía oral durante 2 meses o un mes es para ayudar a cicatrizar, o sea, ahí la utilidad es diferente, ¿no? Y en cuanto a la ceftriaxona como profilaxis para peritonitis bacteriana espontánea en un paciente con cirrosis hepática, bueno, puede ser 5 a 7 días, ¿no? Es el manejo. ¿Te quedó claro, Claudia, o quizás alguna duda más? No, gracias a ti, Claudia. Bueno, si no hay más preguntas, creo que les agradezco su presencia, les agradezco su atención.
Y bueno, nos estamos despidiendo, creo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Doctor, no se olvide parar la grabación, por favor. Sí, ahorita eso intento, pero parece que no puedo. Pero vamos a ver.